y estimados colegas, les doy la más cordial bienvenida a este espacio, Reflexiones desde mi jardín, hoy en un jardín distinto. Hoy reflexionemos sobre cuáles son las características de la investigación documental. Les deseo mucho éxito. ¿Qué características tiene la investigación documental? Mire, es cualitativa de suyo. Es decir, se aproxima más un ejercicio documental a el paradigma cualitativo que al cuantitativo. Tiene un tratamiento crítico, es decir, no copiamos y pegamos, no, leemos y cuestionamos. La crítica tiene su base en el planteamiento categórico de preguntas. Pero también es de carácter argumentativo, porque a partir de lo que revisamos en un texto, en una bibliografía, incluso en una conferencia, usted puede armar una argumentación. ¿Qué es una argumentación? Es un sistema de pensamiento que tiene una lógica y que permite un fin o propósito determinado. También tiene un carácter comparativo, porque cuando usted entra, por ejemplo, a ver, ¿qué dice sobre educación? Pablo Freire. Y ya Pablo Freire habla sobre la educación. Pero, ¿y qué dice sobre educación? Hoy en día, toda la corriente de la psicolingüística o la neurolingüística. Muy bien. Y entonces, Francisco Mora, por ejemplo. Francisco Mora, el gran ícono de la neuroeducación, neurodidáctica y neurolingüística. ¿Qué dice sobre la educación? Y entonces tomo a Freire y a Paco Mora y los contrasto. Hago un ejercicio comparativo. Quizá los pongo, perdón la expresión, a pelear en el ring, o bien los complemento. Hago ese ejercicio de comparación. Por eso la investigación documental potencia y enriquece al trabajo investigativo que llevamos. Pero hay un factor más, la interpretación. Esto se le llama en investigación hermenéutica. Hermes, el asunto de interpretar. La hermenéutica es el arte de interpretar. Los textos que leemos tienen un sentido interpretativo. ¿Por qué? Porque atrás de lo que leemos hay una serie de preguntas como ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién? ¿A qué público estuvo dirigido este escrito? ¿Cuál es el propósito de este escrito? ¿Qué significa este escrito que fue planteado por Piaget, por ejemplo, hacia el siglo XIX, hoy en el siglo XXI? Y todo este ejercicio interpretativo tiene que ver con la hermenéutica. Es decir, lo que nosotros vayamos a revisar en los documentos tendrá que tener este ingrediente de interpretación. Es decir, ¿qué pienso yo como autora y como autor de mi tema de investigación respecto de este concepto o respecto de esta teoría? Y ahí está el ingrediente que usted aporta, la interpretación. Usted puede también analizar interpretaciones de otros, pero luego habrá que colocar su propia interpretación. Y le voy a poner un ejemplo en el caso de los conceptos. Usted dice, concepto de educación. Muy bien. ¿Qué es educación? Bueno, desde Aristóteles y Platón podemos tener el concepto de educación, pero Juan Jacobo Rousseau tiene este otro concepto, Pablo Freire este concepto, y el que usted quiera, este concepto, hasta hoy en día. Pero luego usted dice, una vez que ya he analizado y he podido diferenciar lo que cada autor dice, voy a la Ley General de Educación en México. Y ahí dice qué es la educación en México. Y la añado también. Así que tengo 4 o 5 visiones sobre educación. Y luego sigue la suya. A partir de estas 5 visiones, el concepto de educación
que va a prevalecer en este estudio es este, y esa es la interpretación que usted le da al concepto de educación. ¿Se da cuenta la importancia de una investigación documental? No es copiar y pegar, no, eso está para la primaria y ni siquiera ahí debiese de permitirse. Eso está para la secundaria y mucho menos ahí, ese es un plagio. Aquí vamos a interpretar los textos, a compararlos, a argumentarlos, a hacer crítica de ellos, de tal manera que le saquemos el provecho a la información.